Ya vamos a iniciar. Bueno, me presento. Mi nombre es Yareli Herrera. Ok. Va. Ay, no, es que se cae. Ok, hola licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me voy a presentar, mi nombre es Yareli Herrera, soy psicóloga del Centro Estatal de Prevención del Delito del Sistema Estatal de Seguridad Pública. El día de hoy nos acompaña la invitada especial, que es la licenciada María Evelia Mejía, psicóloga del Instituto Municipal de la Mujer. Voy a leerles un poquito acerca de su currículum. Ella es psicóloga clínica con especialidad en psicopatología infantil y adicciones. Trabajó en el área de educación especial en CEP. Actualmente ha obtenido capacitaciones en cursos sobre violencia y prevención de la violencia. Actualmente, así como también trabaja en el Instituto Municipal de la Mujer, dando psicoterapia, así como talleres de desarrollo humano. También trabaja en conjunto con CESAME, con un grupo de autoayuda sobre temas de ansiedad, depresión y bipolaridad. Así como también trabaja en la Casa de Vida Guerreros de Libertad, que es un centro de rehabilitación de adicciones con talleres de atención a la familia. El día de hoy vamos a darle continuidad a los temas que hemos tratado en estas mesas de análisis, que es acerca de la violencia de género, que es un tema de suma importancia en la actualidad. Lamentablemente, pues, hemos observado que han incrementado algunos casos sobre la violencia de género. En las sesiones pasadas ya hemos hablado acerca del concepto de lo que es la violencia de género, así como también vimos los tipos de violencia, las modalidades de la violencia que se presentan, así como también nos visitó el licenciado Luis, que trabaja en el módulo de atención temprana, donde nos platicaba un poquito acerca del protocolo que utilizan en Fiscalía. Y la sesión pasada nos acompañó el invitado especial, Cándido Silva, donde hablamos un poquito acerca de la crisis que viven las mujeres que son violentadas. El día de hoy hablaremos acerca del tema tan importante que es la autoestima y el autoconcepto que pueden sufrir las mujeres que son violentadas. También recordemos, y lamentablemente tenemos pues este error de pensar de que a las mujeres les gusta vivir violentadas o por qué no se van. Son muchas preguntas que nos podemos hacer nosotros como ciudadanos, como pues personas que pueden percibir esta violencia, ¿verdad? Y para que esto nos quede un poquito claro, le doy la bienvenida a la licenciada Mari Mejía, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Yareli, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio que se nos da y para poder guiar un poquito más, entender por qué las mujeres viven este tipo de violencia. Y sí, es muy fácil decir por qué no se van, pero hay muchísimas cosas que vienen atrás y que vienen ellas arrastrando, y un problema muy delicado es el autoestima. Y me da mucho gusto que hagan este tipo de espacios y que nos hayan tomado en cuenta a nosotros como Instituto Municipal de la Mujer. No, al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, para poder iniciar con esta mesa de análisis, me gustaría que nos explicara un poquito, licenciada, qué pasa por la mente de una mujer que está siendo violentada. Cuando inicias un proceso de violencia, cuando comienzas a vivir la violencia, muchas veces no te permites darte cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, por tu mente llega a pasar el vivir en la normalidad. Sí, se te hace muy normal y se te hace cotidiano este tipo de situaciones. Por esa razón es muy complicado aceptar que eres víctima de violencia. Además, la violencia entra como el polvo en las casas, ¿no? Cuando menos te das cuenta, ya está toda tu casa empolvada. Inician con pequeñas acciones, desde que el empujoncito, el grito, desde la cuestión del aventón,
y va aumentando, va subiendo de tono al grado de que cuando menos te das cuenta ya vives, estás sufriendo violencia, tanto física como psicológica, y muchas veces incluso llegas a vivir hasta la sexual dentro de tu mismo hogar. Así es, sí, es muy cierto lo que usted nos menciona, ya que la violencia a veces la normalizamos tanto porque a lo mejor muchas veces así fuimos educados y creemos que el hecho de que me estén violentando pues es algo normal, ¿no? Que a mí me enseñaron y yo lo voy a permitir. Pero entonces, ¿cómo es el día a día de una mujer que vive violencia de género? Normalmente una mujer que vive violencia dentro de sus hogares inicia lo que es el ciclo de la violencia. Iniciamos con lo que es la luna de miel, ¿no? Cuando lo conoces, cuando la periodista, cuando te llena de halagos, te llena de flores, cuando, híjole, yo quisieras que tuvieras un primo, te dicen las amigas, te ganaste la lotería, el mejor del mundo. Entonces, él llega a empezar a absorberte de tu tiempo, de tus espacios. Entonces, por ejemplo, empieza con que no trabajes para que no te canses, o mira, ya no vayas con tu mamá para que pases más tiempo conmigo, es que yo te extraño. Lo hacen de una manera sutil, ¿sí? Lo hacen de una manera emocional, cariñosa, y al mismo tiempo te están aislando, te alejas de las amigas. Ya no te juntes con esa porque es una zorra, o ya no te juntes con esa porque es una mala amiga, al grado de que te vuelven y te apartan de todas las áreas. Entonces llegan a ser ellos los dueños de tu área económica, social y al mismo tiempo emocional. ¿Sí? Cuando llega a esta etapa, después viene una fase de tensión, se llama. Sí, entonces empieza el aventón, empieza la cachetada. ¿Qué sucede con nosotros como mujeres? Cuando ya sucede esto, viene el arrepentimiento, ¿no? Ya no lo voy a volver a hacer, perdóname, mira, quiero ir a terapia, incluso te lo dicen. El problema como mujer es que minimizas la situación. Sí, al momento en que nosotros minimizamos, empezamos a permitir. Y cuando empiezas a permitir que esto suceda, entonces va a avanzar. Si al inicio era un aventón, ya después van a ser 2, 3. Sí, y es muy lamentable y es muy triste darte cuenta que al hombre al que tú amabas, al hombre en que tú le entregabas tu vida, el que decidiste casarte, pues resulta que es un monstruo, ¿no? Y resulta, no lo puedes ver, no te permites, la violencia es como estar con unos lentes oscuros y no alcanzas a ver más allá de tu entorno. Eso es lo que pasa con la violencia, ¿verdad? Claro, y es muy cierto lo que usted menciona. A veces el hecho de que justificamos y normalizamos, como lo vimos en la pregunta pasada, nos da miedo el aceptar que yo estoy siendo violentada o que mi pareja, esta persona que idealicé, que formé una vida, pues me está violentando, ¿verdad? Ya una vez que nos mencione y nos aclare un poquito qué pasa por la mente de las mujeres que están siendo violentadas, ¿quiénes son más propensas a sufrir violencia en algún momento de su vida? Mira, las mujeres más propensas se encuentran entre la edad de 16 y 24 años, si hablamos en el rango de edades. Sin embargo, también una de las personas que están más propensas son las que desconocen qué es una violencia doméstica. ¿Por qué? Porque entonces para ti es un acto normal. Para ti es, ay, híjole, se le pasó un poquito la mano, híjole, yo lo hice enojar, híjole, andaba de malas, ¿no? Entonces, otra de las razones y que es un alto índice es cuando creces, eres hija de padres golpeadores, ¿no? Creces en un ambiente de violencia, ya sea que golpeen a tu madre o te golpeen a ti como hija. Ese es uno de los factores principales. ¿Por qué? Porque entonces ya aprendiste a vivir y a tolerar la violencia. Sí, eso es muy importante. Sí, de hecho, pues son las conductas aprendidas, ¿verdad? El aprendí a que me violenten y voy y busco a lo mejor o estoy dentro de una relación que me violentan y como es para mí algo muy normal, pues no me muevo y me quedo ahí justamente dentro de la violencia. ¿Qué pasa, licenciada, con aquellas personas que ejercen una violencia física? Es decir, golpean, te cachetean, te jalan del cabello. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de una persona que agrede ya físicamente, es cuando se activa automáticamente ya el ciclo de la violencia, pero muchas veces, fíjate bien, a veces inicia con un aventón y entonces a partir de ahí comienzan a haber alertas.
¿sí? A ver, alertas de, por ejemplo, ya le pega a la pared, ya avienta un vaso, ¿sí? Ya te tira la comida. Esas alertas no pueden pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque el que golpea, a la primera que golpea, ya activaste la violencia física. ¿Sí? Y entonces esa persona a la que tú amabas, incluso es muy lamentable que la persona que tú amabas y que tú vivías con él llegue a ser la persona que te haga el homicidio, ¿no? La persona que te mate, no te vas a quedar ahí por amor, porque muchas veces como mujeres tenemos esa esperanza de que las cosas van a mejorar y que las cosas van a cambiar, y es que si yo ya no lo provoco, esto no es así, esto va de menos a más, inicia con un grito, un aventón, una cachetada, al grado que incluso pues puede llegar a asesinarte dentro de tu hogar, ¿sí? Y como tú te desconectaste de la familia en el momento en que te aisló, pues ¿cómo lo comunicas? O sea, ¿en qué momento le dices que el príncipe azul con el que vives pues no es un monstruo, ¿no? ¿En qué momento llega esa confianza? Porque tú ya cortaste muchos vínculos. Eso es bien importante. Claro, entonces ya una vez que esta persona, el victimario, ya utiliza la agresión física, la mujer se siente aún más con mayor miedo. ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿A dónde me acerco? Entonces es donde se permite más esta violencia que se ejerza sobre ella. Y bueno, uno del tema principal, que es esta mesa de análisis, ¿qué pasa, licenciada, una vez que ya sufrió el ciclo de la violencia, una vez que ya le ejercieron violencia física, una vez que ya usted nos explica qué pasa por la mente de estas mujeres que sufren violencia de género? ¿Qué es lo que pasa con la autoestima de una mujer que sufre violencia de género? Mira, cuando comienzas a minimizar y empiezas a vivir tu vida normal con la violencia, tú pierdes fuerza emocional. ¿Por qué? Porque entonces ya no confías en ti. ¿Qué sucede? Automáticamente hablamos de una autoestima bajo. Emocionalmente piensas que no mereces ser feliz, ¿sabes? Que es normal vivir así, que te tocó a ti, que porque ya te casaste. Entonces ya no confías en ti, ya no te sientes bonita, ya no te sientes, porque claro, ellos se encargan de culparte todo el tiempo. Incluso cuando te llegan a agredir, te dicen, mira, la primera vez que te agreden es que tú lo provocaste, o es que mira, ve lo que me hiciste hacer, ¿sí? Me hiciste que te pegara, yo no te quería pegar. Entonces llega el momento en el que te lo crees, en el que te crees que tú fuiste la culpable de su acción. Entonces hablamos que automáticamente pierdes el amor propio, pierdes la conciencia de los actos erróneos que está teniendo el otro y empiezas a aceptar, chin, es que es mi culpa, tienes razón, a lo mejor yo me equivoqué, no le hubiera hablado así, o no me hubiera puesto esta ropa, ¿no? Porque ya te hace, mira nada más cómo te es. Cuando tú te armas de valor y decides, voy a hablar, o te voy a denunciar o eso, ellos se encargan, nadie te va a creer. Sí, incluso todo tu historial que tú le contaste en la intimidad de la confianza, lo utilizan en tu contra, ¿sabes? Por ejemplo, ay, no, tú fumas, nadie te va a creer, mira, tú ni trabajas, ni dinero tienes, ¿cómo vas a pagar un abogado? O sea, y entonces tú colapsas, ya no actúas, ¿sí? Por ese colapso, porque el problema más difícil es decidir, ¿sí? Cuando decides, la gente es como que, ándale, déjalo, ya. Y es muy fácil decir, déjalo, pero ¿y qué sucede después? Ese es el misterio, ¿qué sucede después? Es lo que es más difícil, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo es que comienza a dañarse la autoestima? ¿Con los factores que ya los mencionaba o existe algo más que empieza a herir, a lastimar esta autoestima que las mujeres tienen? Cuando tú empiezas a permitir que te agredan emocional cuando empiezas a permitir que te agredan emocional y físicamente, se empieza a disminuir el autoestima. Es como un vaso de agua, ¿sí? Lleno y se empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, al grado que llegas a tener nada de autoestima, nada de amor propio, y por eso tantas faltas y dificultades para tomar decisiones. Cuando ya no sabes tomar una decisión sobre el rumbo de tu vida, ya no tienes autoestima. ¿Sí? Okay. ¿Y cuál es este autoconcepto, licenciada, que tienen las mujeres ya viviendo dentro de una violencia? Cuando hablamos de autoconcepto, hablamos de cómo me veo y cómo quisieran que los demás me ven. Entonces, hablamos de una mujer violentada, pues me veo fea, me veo gorda, porque el primer ataque de violencia es hacia tu persona,
¿sí? Hacia cómo te ves, hacia ir a, ya estás bien gorda por cuando tienes hijos, ¿no? Con el montón de niños. Entonces, tu autoconcepto automáticamente baja. En el autoconcepto entra lo que entra el conocimiento propio. No es que yo no puedo ser capaz, perdón, de sacar a mis hijos adelante, más cuando él es el que aporta la cuestión del factor económico, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer yo para mantener a mis hijos? Si tu estado mental hay un desequilibrio, ¿sí? El manejo de tus emociones y tus sentimientos hay una dificultad, todas son negativas para poder encontrar un poquito de decisión, casi todas son negativas en tu persona y en tu autoconcepto propio. Así es. Y aparte agregándole que esta violencia, pues la que más sufre y yo creo que la que más afecta desequilibrio de tu autoestima y de tu autoconcepto es esta violencia psicológica, desde lo que usted menciona, te ves mal porque no te vistes bien, muchas palabras que a veces pensamos o creen que las dicen de cariño, ¿no? Me dice porque me quiere, o me dice gordita porque él así me llama, a él así le gusta llamarme, ¿no? Pero es este daño psicológico que a veces no alcanzamos a dimensionar qué tanto me puede afectar a mí ya viviendo esta violencia. Porque existe esta pregunta me llama mucho la atención, licenciada, porque todas nos la hacemos, todos inclusive hasta servidores públicos a veces que tienen la oportunidad de atender este tipo de situaciones, inclusive usted que tiene contacto con las mujeres que están siendo violentadas, se la ha de hacer en algún momento. ¿Por qué simplemente no lo deja y se va? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta necesidad o ámbito de querer estar ahí con esta persona que es su victimario, que le ejerce violencia, que la golpea? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué no se van? Mira, fíjate, cuando yo estaba checando muchos de los pacientes y este tema, yo dije, pues es bien difícil no darte cuenta el por qué. Si ya sabes que estás violentada, no te vas. Hay un índice y de acuerdo a las estadísticas en México, que cuando ya tú decides irte, corres más riesgo de una muerte por tu exmarido o por tu expareja, ¿sí? Incluso si tú te vas y por ejemplo, te refugias en tu mamá, de manera, te rodean, te persiguen, te acosan, ¿sí? Y muchas veces hablamos de que como tu círculo está cerrado, ¿sí? Solamente tienes 2, 3 personas a donde correr y ahí es a donde van y te buscan. El acoso aumenta. Entonces, ahorita yo sé que hay unas nuevas reformas y unas nuevas leyes para proteger a las mujeres, pero anteriormente pues te daba miedo, ¿no? Si me voy y me matan, o si me voy y me quitan mis hijos, porque es la amenaza principal, ¿eh? Te van a buscar chantajear y amenazar por todo. Y si tienes hijos, te van a querer quitar a los hijos. Entonces, como mujer, prefieres soportar, que no es lo sano, claro. ¿Qué sería lo correcto para que te puedas ir? Antes de irte, te tienes que preparar emocionalmente y también en todas las áreas. Dile a todas las personas lo que estás viviendo, porque muy, muy normalmente no lo guardamos. No, es que qué vergüenza que sepan que me pegó, qué vergüenza que sepan que me cacheteó. Tienes que hablarlo con la vecina, con el carnicero, con todos los que conozcas, para en el momento que tú decidas irte, haya una protección, ¿sí? Levantar inmediatamente, o sea, primero lo dices en tu entorno, en tu familia, y en cuanto tú decides salir, vas y metes las medidas de prevención cautelares para la protección, porque si no lo haces así, no tomas la decisión de irte. Al miedo al que si me voy, ¿qué me va a pasar? Por eso muchas mujeres no se van, se quedan, porque hay hombres, y cuando estamos afuera del espacio, de la cuestión de violencia, no detectamos la magnitud que tienen el miedo, les aumentan el miedo grandísimo. Los hombres violentos, ese es su arma principal, provocar y generar miedo, ¿sí? Por eso las mujeres no se van. Sí. Y es muy importante que nos menciona porque a veces muchas mujeres no están informadas de que existen precisamente instituciones, existen programas, existen leyes que las protegen
para que ellas estén seguras, vaya, de poner esta denuncia, porque también es otro factor donde no tenemos el hábito de la denuncia, por todo lo que usted nos menciona, el miedo, qué va a pasar con mis hijos, la cuestión económica, la pensión, me va a dar, no me va a dar, inclusive, pues como usted lo menciona, las amenazas, ¿no? Que es lo que más, ellas se limitan a salir de este círculo de la violencia. Y bueno, ¿qué tiene que ver el ciclo de la violencia dentro de la violencia de género? ¿Cómo impacta este ciclo de la violencia? Normalmente el ciclo de la violencia es permitido desde casa y la mayoría de las veces es por la cuestión de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un arrepentimiento, ¿sí? Cuando hablamos de un arrepentimiento es cuando empezamos a minimizar el problema. Entonces, ¿qué tiene que ver dentro del género? Porque hablamos de que las encargadas o la mayoría de las encargadas de los hogares son mujeres, ¿sí? Ellas son las que normalmente el ciclo de la violencia lo puedes repetir en un día más de 4 o 5 veces. Me enojo, ahí está la expulsión y luego está el arrepentimiento y lo vuelves a vivir en la tarde, en la noche que llega el marido de trabajar, entonces lo estás repitiendo todos los días y pues dentro de los hogares son las más propensas a vivir esto, ¿no? Y más ahorita con la cuestión del aislamiento, pues que no sabían convivir el marido y la esposa y ahora están 24 horas juntos, ¿no? Es muchísimo más complicado. Han aumentado bastante los índices de violencia en los hogares. Entonces sí es muy importante estar informados. Claro. Licenciada, ¿cómo saber si estoy sumergida o estoy metida dentro de una relación violenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo te puedes? Bueno, te puedes dar cuenta cuando ya activaste las alertas que yo te comentaba hace ratito. Cuando el esposo ya no nada más, hablamos de que es válido en la relación enojarte, es válido en la relación de repente equivocarte, pero cuando ya hablamos de que de repente ya el marido se enojó y le pegó a la pared, o ya de repente el marido se enojó y te aventó la comida, o ya de repente ya te ataca en la cuestión física de tu cuerpo, o ese tipo de, a mí, te voy a ser muy sincera, a mí los apodos en parejas es el inicio de que vas a permitir que exista violencia, ¿sí? Que la chaparrita, que la gordita, que, o sea, al final de cuentas todos tenemos un nombre y si quieres un apodo, que sea un apodo positivo, porque entonces estás permitiendo que tu relación sea negativa, ¿sí? Que se te haga fácil decir de, ay, hola, estás bien mensa, estás bien tonta y bueno, demás, ¿verdad? Entonces, desde ahí, tú tienes que poner un límite para no ser víctima de la violencia, ¿sí? Y no estar dentro de estos ciclos. Así es. Y así es, licenciada. Como usted ya lo mencionaba hace un momentito, nos decía que con esta contingencia que estamos viviendo, los casos incrementaron. Me imagino que usted tiene este dato por el hecho de que pues trabaja en primer contacto con mujeres que están siendo violentadas. ¿Qué sugerencias les puede brindar a ellas para trabajar la autoestima? Una, si están viviendo dentro de un ámbito violento o si lo vivieron. ¿Qué puede sugerir para que vaya incrementando esta autoestima, este autoconcepto y pues tengan una vida de calidad? Mira, lo primero que tienen que hacer para empezar es quitarse el miedo y la pena. ¿Cómo? Acercándose, por ejemplo, a las instituciones correspondientes. Ahorita si estás dentro de tus hogares, si estás viviendo violencia, puedes comunicarte por medio de la vía telefónica. El Instituto de la Mujer maneja un call center en el cual vemos muchos compañeros psicólogos y jurídicos que están teniendo atención para todos estos problemas de contingencia. Sería como el primer contacto para empezar el desahogo, el que alguien más te escuche, el que alguien más te dé como la tranquilidad, ¿no? Y eso sería en cuanto a para que sea lo más viable cuando estás dentro de la violencia. Ya nosotros te vamos guiando para darte un seguimiento, el acompañamiento jurídico, a dónde tienes que asistir y demás, ¿no? Y cuando hablamos de una cuestión ya personal en casa, hay que trabajar mucho con los valores, ¿sí? Es bien importante trabajar con los valores, con tu amor propio. De repente el levantarte, el arreglarte, el comer algo que a ti te gusta, el prepararte una comida, siempre estamos pensando como mujeres y como madres de casa en los demás, en el hijo, el esposo, ¿qué le voy a hacer? Hasta les preguntan, ¿no? ¿Qué quieres que te haga de comer? De repente puedes hacer algo que tú tengas ganas, ¿sí? Para que trabajes tu autoestima, el cuidado de tu persona,
A lo mejor me pinto el cabello, a lo mejor me lo peino diferente, a lo mejor me maquillo, a lo mejor me pongo, no sé, algunos aretes que tenía mucho que no usaba y me gustan. Sí, dicen que no es necesario salir, porque mucha gente, es que si no salgo, ¿para qué me arreglo? Puedes arreglarte para sentirte lo que refleja el espejo muchas veces es cómo me siento. Y si yo me veo bonita en el espejo, pues me siento bonita. Y entonces eso ayuda a que trabaje mucho mi autoestima, ¿verdad? Más o menos por ahí. A lo mejor también podemos hacer un diario de desahogo. O sea, hay muchísimas estrategias que podemos estar sugiriendo. Estamos nosotros también poniendo videos en la página del Instituto Municipal de la Mujer sobre diferentes, acabamos de poner uno de amor propio que se transmitió también así en vivo. Igual este viernes vamos a ver uno sobre la traición emocional que habla de la infidelidad, porque eso también es violencia, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de que te autoayudes, leer un libro, tutoriales de maquillaje incluso, ¿verdad? De cocina, hacer lo que a ti más te guste, algún hobby o algo así, aumenta y eleva mucho tu autoestima. Así es, licenciada. Estas sugerencias yo creo que son sencillas, posiblemente pueden ser con un poco de dificultad para aquellas que aún están sumergidas en la violencia, porque hasta el hecho de maquillarte te da miedo que tu pareja no te vaya a decir algo, que te vaya a ofender por el simplemente hecho de arreglarte y sentirte bonita, pero son muy buenas técnicas que pueden hacer dentro de su casa. Si ya salieron de este círculo de la violencia, qué bueno, y si siguen ahí sumergidas, pues tomar en cuenta las cosas que ya nos menciona la licenciada Mari Mejía, con todas estas situaciones que podemos evitar y que podemos hacer ahorita en casa. Licenciada, ¿qué conclusión puede llevar después de esta mesa de análisis? Bueno, yo quiero concluir en que para empezar, no podemos juzgar a la que vive violencia, ¿sí? Somos muy dados a decir, ay, pues que se vaya o pues está ahí sufriendo porque quiere. Si tú conoces a alguien, el simple hecho de ayudarla, escuchándole, dándole los números telefónicos de instituciones, apoyándola, simplemente con un abrazo, a veces das mucha ayuda, ¿sí? Y también, si tú te encuentras dentro de la violencia, sí, es difícil y es un camino largo, pero créeme que al salir de ahí te puedes sentir la persona más feliz, con mayor plenitud emocional y tranquilidad. Yo te invito a que no te permitas ser violentada, a que aprendas a poner límites en tu vida, a que aprendas a tomar decisiones propias y trabajes muchísimo. Yo creo que toda la vida debemos de trabajar, tanto hombres y mujeres, en lo que es nuestro amor propio, para evitar ser víctimas de cualquier tipo de abuso, incluyendo el de violencia. ¿Sí? Muchísimas gracias. De mi parte, es una conclusión que doy para poder evitar y prevenir vivir violencia. Así es, licenciada. Y también invitar a la ciudadanía, a toda la sociedad, que no nos hagamos el prejuicio o este juicio de que la mujer que está sufriendo violencia está ahí porque le gusta. Yo creo que a ningún ser humano le gusta ser violentado, y a lo mejor es lo que mencionaba la licenciada, no vive dentro de este miedo, dentro de esta duda, incertidumbre, ¿qué puedo hacer? Y también invitarlos a que sean un poquito empáticos y ayudemos, que sumemos y no restemos, ¿verdad? Licenciada Mari Mejía, muchísimas gracias por su participación, por brindarnos todas estas preguntas, aclararnos muchas dudas que posiblemente nos pueden surgir, y gracias a las personas que nos estuvieron transmitiendo en vivo. Al igual, también recordarles que el día de mañana inicia el curso de verano a partir de las 10 de la mañana en la página oficial de Prevención del Delito Nayarit, así como también invitarlos a que nos sigan sintonizando los días martes con asesoría jurídica en punto de las 12, los días viernes, que es este viernes en punto de las 10 de la mañana con talleres de defensa personal, y todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí con asesoría psicológica. Licenciada, muchas gracias. Muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego.